Mi nombre es Jorge Aranda y este es mi video número uno para la tarea de número uno de electrónica analógica. Para este video yo decidí usar el formato de calcular y explicar cómo conseguir todos mis datos teóricos y al final de cada inciso de este ejercicio comparar dichos datos teóricos con los experimentales y simulados. Para este caso yo elegí el primero de los circuitos que tiene el siguiente enunciado. Se tiene el siguiente circuito con un diodo de silicio utilizando el modelo simplificado del diodo indique. Sabiendo que el modelo simplificado del diodo es tomar el diodo como si fuera una fuente de 0.7, lo primero que se pide es saber si el diodo está polarizado en directa o en inversa. Para esto lo que se hace, bueno, lo que yo hice es que planteé las ecuaciones de mallas para las tres mallas que tenemos y usando, como mencioné anteriormente, el diodo como si fuera una fuente de 0.7 voltios. Estas serían las ecuaciones resultantes y al despejar esto en calculadora me darían las tres corrientes que busco, las cuales serían I1, I2 y I3 como se ven a continuación. Como sabemos que la corriente del diodo en este caso tendría que fluir junto al sentido de I3, la corriente que recibiría el diodo sería I3 menos I2, por lo cual hacemos dicha resta, como se puede ver acá. Esta resta nos da un número negativo, nos da menos 32,15 miliamperios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el diodo está polarizado en inversa, ya que la corriente está fluyendo en contra de cómo él permite que fluya. Sabiendo esto, se dibuja nuevamente el circuito, pero el diodo se dibuja como si fuera una parte abierta, ya que ahí no hay ningún flujo de corriente. Entonces tendríamos igual que hacer las ecuaciones de mallas, pero en este caso solo nos resultarían dos mallas, como se ve aquí. Esto si lo despejamos en calculadora nos da que I1 es 37.14 miliamperios y I2 es 17.14 miliamperios. Como sabemos que no hay como el diodo está abierto, aquí no fluiría ninguna corriente, entonces su corriente sería 0 miliamperios. Para el voltaje yo lo que hice es aplicar ley de Kirchhoff, entonces tracé el trazo entre su positivo y su negativo con esta siguiente ecuación y me dio que su voltaje es de menos 6,57 voltios. Con todos estos datos despejé los valores de los voltajes y las corrientes en cada resistencia. Acabo de resaltar aquí que para R2 y R1 se tiene que hacer la diferencia entre I1 y I2, que sería 37.14 menos 17.14, para saber la corriente que está pasando hacia ahí abajo. Por lo que estos serían mis resultados. Al comparar dichos resultados con los datos teóricos, como se ve aquí abajo, podemos ver que en el caso del diodo, los resultados son prácticamente iguales. La única diferencia es que el simulador detecta una corriente de nanoamperios, de lo cual es despreciable y se puede tomar igual como un cero. Para el resto de casos, que serían las resistencias, como se puede ver aquí, todos los datos son iguales. Coincide 2, el 20, el 10 y el 20 miliamperios, el 3.43 y el 17.14 miliamperios, y el 8.57 y el 17.14 miliamperios. Estos no coincidirán tanto con la prueba experimental, pero esto se puede deber a que la prueba experimental contiene varias fuentes de error que no contienen la parte ni teórica ni simulada, como lo son la resistencia de cables. En este caso, como se pueden ver aquí, los datos experimentales, ese es el circuito que fue utilizado y así es una foto de la evidencia cuando esto fue medido. Se puede ver como el voltaje del diodo es sumamente similar, la corriente igual nos da que es 0 amperios y el resto de datos nos dan muy similares a los que nos dieron tanto teórica como simuladamente. Por lo que podemos pasar al siguiente inciso, que sería el inciso D, el cual nos dice que ahora supongamos que el diodo está conectado al revés y repitamos los mismos primeros tres pasos. Para esto, yo lo que hice solo fue redibujar el circuito, pero con el diodo al revés, y usé las mismas ecuaciones de mallas que usé al inicio. La única diferencia es que como cambia la polaridad del diodo, cambiaría el signo. Por ejemplo, el 0.7 de antes se volvería un menos 0.7 y en la malla 3 el menos 0.7 se volvería positivo. Resolviendo estas mismas mallas, consigo estos tres valores de corriente, que sería I1 51.56 miliamperios, I2 sería 35.68 miliamperios e I3 sería 9.73 miliamperios. Como sabemos en este caso y como se explicó anteriormente, la corriente del diodo en este caso, como está al revés, sería I2 menos I3, por lo cual hacemos dicha resta y tenemos que la corriente que pasaría por el diodo es de 25.95 miliamperios. Y de manera similar aplicamos Kirchhoff para conseguir el voltaje del diodo, el cual nos daría menos 0.8 voltios. Además de esto, similar a como se hizo anteriormente, se despejan todos los valores de los voltajes y las corrientes en las resistencias.
Cabe aquí resaltar que la corriente utilizada en R2 y en R1 serían, en este caso, I1 menos I2 e I1 menos I3. Y la de R3 sería igual a I2 y la de R4 sería igual a I3, lo cual nos daría los siguientes resultados, los cuales al compararlos con los datos teóricos podemos ver como los valores del simulador son muy similares a los de nuestros cálculos teóricos, viendo como la corriente en el diodo de 26.32 miliamperios y en nuestro caso 25.95, y el voltaje del diodo es de 0.6 y en nuestro caso sería 0.8. Estas pequeñas variaciones se deben a que el simulador no tiene el valor exacto del punto de activación de nuestro diodo, ya que si no estoy mal lo estaba tomando alrededor de 0.8 en lugar de 0.7 voltios el de silicio, por lo que nuestros resultados varían ligeramente, pero no varían mucho. En el caso de las resistencias se puede ver como todos los valores son sumamente similares: 4.19, 4.18, 7.81, 7.94, 7.19, 7.14 y 4.81 y 4.87, por lo cual se puede tomar como que estos valores son correctos o aproximados. En caso de los experimentales, donde aquí se puede ver el circuito con el diodo inverso y otra de sus mediciones, se puede ver cómo en el caso del voltaje del diodo nos dio igual, la corriente nos dio ligeramente mayor, y el resto de datos nos dan un valor igual mencionado anteriormente por los errores que pueden haber en las resistencias en los cableados, sumamente similares a los que nos dieron en la parte teórica, por lo que se puede decir que estos resultados pueden ser comprobados como verídicos. Y no sé si lo mencioné anteriormente, pero como la diferencia de voltaje de corriente en el diodo es positiva, esta está en directa.